¿Sabías que la fe en Dios puede abrir caminos donde parece no haber salida? Hoy lo comprobarás con tus propios ojos. Esta es la historia de un hombre llamado Elías, cuya fe en Dios salvó a todo un pueblo de morir en medio del desierto. ¿Quieres descubrir cómo esta historia ha fortalecido la fe de muchas personas? Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte y dejar un like, y déjame saber en los comentarios cómo Dios cambió tu vida. Hace muchos años, en tiempos antiguos, existió un pueblo que nació en medio del desierto. Allí, bajo un sol ardiente y lluvias escasas, cada familia trabajaba la tierra con lo poco que tenía. Su vida entera dependía de un solo pozo, ubicado en el corazón del pueblo, un pozo que les daba el agua de vida. Cada aldeano acudía con baldes para recoger el agua que regaba sus cultivos, calmaba la sed de sus cabras y mantenía viva la esperanza en sus hogares. Entre todos aquellos aldeanos vivía un hombre llamado Elías, junto a su esposa Miriam y su pequeño hijo Jonás. Ellos no solo cultivaban la tierra, también cultivaban algo más profundo, la fe. Mientras muchos vivían a su manera, Elías y su familia honraban a Dios, lo respetaban y jamás dejaban de agradecerle por cada día de vida y por cada gota de agua que brotaba del pozo. Lo que Elías no sabía era que un día su fe sería puesta a prueba de una forma tan grande que no solo decidiría el futuro de su familia, sino también la salvación de todo su pueblo. Los días pasaban, y mientras los aldeanos continuaban con sus labores, Elías nunca dejaba de orar. Cada noche, en su humilde casa, se reunía con su familia para agradecer a Dios por la vida, por los alimentos y hasta por el aire que respiraban. Después de orar, Elías salía a su lugar secreto en las afueras del pueblo, bajo un árbol majestuoso, verde como la esperanza, que se erguía en medio del árido desierto. Allí, de rodillas, derramaba su corazón delante de Dios, y allí, Dios lo escuchaba. Elías levantó su rostro al cielo y con voz temblorosa dijo: Padre eterno, Dios de los cielos y de la tierra, aquí estoy delante de ti. No vengo primero a pedir, sino a agradecerte. Gracias por el aire que respiro. Gracias por el agua de este pozo que nos mantiene con vida. Gracias por mi esposa Miriam, por mi hijo amado Jonás, por cada latido que me regalas. Elías alzó sus manos y proclamó con voz firme: Grande eres, Señor, majestuoso y santo es tu nombre. Aunque viva en el desierto, tú eres mi manantial. Aunque el sol queme mis hombros, tu presencia es sombra fresca para mi alma. Aunque mis fuerzas sean pocas, tú eres fuerte y poderoso. Con lágrimas en los ojos, Elías continuó: Hoy levanto mis manos para exaltarte, porque no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el creador de los cielos, el que abre caminos donde no los hay. Todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Golpeando su pecho con humildad, suplicó: Pero también, Señor, quiero presentarte a mi pueblo. Ten misericordia de ellos, aunque no te teman, aunque no te busquen. Derrama sobre ellos tu bondad. Abre sus ojos para que vean que todo lo que tenemos proviene de ti. Con voz quebrantada, Elías concluyó: Y sobre todo, Señor, fortalece mi fe. Que nunca me falte la confianza en tu voluntad. Aun si el pozo se seca, aun si los campos se marchitan, prefiero perderlo todo antes que perder mi fe en ti, porque sé que eres fiel y nunca abandonas a los que confían en ti. Y allí, bajo aquel árbol verde en medio del desierto, la voz de Elías se elevó como incienso, y los cielos escucharon su clamor. Fue en ese lugar donde Elías comenzó a notar algo extraño. 3 veces al año, un imponente camello atravesaba el desierto mirándolo fijamente, como si reconociera la rectitud de aquel hombre. Elías lo contemplaba maravillado, sin imaginar que un día ese animal sería pieza clave en los planes divinos. Con el paso de los días, la mano de Dios se hacía evidente en la vida de Elías. Sus cultivos siempre daban fruto, aun cuando el suelo parecía seco y cansado. Sus cabras permanecían fuertes y saludables, mientras que las del resto del pueblo enfermaban o producían menos. Los aldeanos no podían explicarlo. Todos bebían del mismo pozo, sembraban en la misma tierra árida y trabajaban bajo el mismo sol abrasador. Pero solo en la parcela de Elías, la vida florecía con abundancia. Lo que ellos no comprendían era que la diferencia no estaba en la tierra ni en el agua, sino en la fe. Una mañana, Elías se dirigió al pozo del pueblo para recolectar agua. El sol apenas asomaba en el horizonte, y ya se formaba una larga fila de hombres y mujeres con sus cántaros y baldes. Las voces se mezclaban con el chirriar de las sogas y el eco del agua golpeando los recipientes.
Cuando Elías se acercó, algunos lo miraron de reojo y comenzaron las burlas. «Mírenlo», dijo uno entre risas. «Ahí viene el que cree que sus oraciones hacen crecer las plantas». «Sí», añadió otro alzando el balde. «Nosotros trabajamos duro y él piensa que con doblar las rodillas le lloverá encima. Algún día se cansará de hablarle al cielo y entenderá que todo depende de nuestras manos». Elías los escuchó en silencio, sin molestarse. Cuando llegó su turno, ató la cuerda al cubo y lo dejó descender en el pozo. El sonido del agua al llenarse le trajo paz al corazón. Al sacar el balde lleno antes de verterlo en su cántaro, cerró los ojos y dijo con voz serena: «Gracias, Dios Todopoderoso, por este don tan simple y tan grande. Que nunca falte el agua en mi hogar ni en mi pueblo, porque tú eres quien sacia la sed del hombre y da vida a la tierra». Algunos estallaron en carcajadas. «¿Lo ven?», gritó uno entre risas. «Hasta el agua del pozo le agradece». «Como si las piedras escucharan sus palabras», añadió otro burlón. «Elías», le gritó uno más. «¿De qué sirve agradecer por lo que está ahí para todos? No hace falta fe para tomar agua, solo manos fuertes para sacarla». El murmullo del pueblo se detuvo por un instante. Elías sostuvo su cántaro entre las manos y respondió con voz firme y serena: «¿Acaso no ven que todo lo que disfrutamos, el sol que calienta, la lluvia que fecunda y el aire que respiramos, no son obra de nuestras manos? Si aprendiéramos a agradecer incluso lo pequeño, el corazón hallaría descanso. Porque mejor es un puñado con paz que ambas manos llenas de fatiga y aflicción de espíritu». Algunos bajaron la mirada inquietos, pero pronto las burlas regresaron. «Va, siempre con sus dichos», resopló uno. «El agua está aquí porque nuestros padres cavaron este pozo, no porque alguien en lo alto nos la regaló». «Sí», añadió otro. «Si todo dependiera de orar, este balde estaría vacío». «Déjenlo», rió otro más. «Elías nunca cambiará. Prefiere hablar de gratitud y arrodillarse ante su Dios antes que disfrutar de la vida como nosotros». Elías guardó silencio. No había enojo en su rostro, solo una serenidad que desarmaba y a la vez incomodaba. Con paso tranquilo, cargó su cántaro y se alejó mientras meditaba en lo profundo de su corazón. El corazón del hombre puede endurecerse como la piedra, pero la verdad siempre permanece. «Este pueblo algún día entenderá que Dios es real», pensaba Elías, «y tengo fe en que así será». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las dunas, Elías caminó hacia las afueras del pueblo. El cielo se teñía de rojo y el aire se volvía más frío. En su corazón pesaban las palabras de los aldeanos, más duras que la arena abrasada por el calor. «Qué ciegos están», reflexionaba. ¿No ven que la mano que sostiene sus vidas no es el pozo, sino el Dios que lo hizo brotar en medio del desierto? Allí, en medio de la aridez, se levantaba el árbol verde, majestuoso como un milagro solitario. Aquel era su lugar secreto, su altar escondido. Elías se arrodilló bajo su sombra, apoyó la frente en la tierra y con voz quebrantada, comenzó a derramar su alma. «Oh Dios Altísimo, hoy vi la dureza del corazón de mi pueblo. Vi la burla y el desprecio hacia ti. Pero no te pido que los destruyas, te ruego que los ilumines. Ten misericordia porque no saben lo que hacen. Yo sé que tú eres quien sostiene este pozo, quien da vida al desierto y fruto a la tierra seca. Te exalto porque eres justo, porque das y quitas según tu voluntad, porque nada escapa de tu mano». Sus palabras fluían como un río en medio del silencio nocturno. «Señor, si he hallado gracia ante ti, no apartes tu favor de este pueblo. Aunque se burlen de mí, aunque endurezcan su corazón, dales un espíritu nuevo. Enséñales a agradecer para que no se pierdan en su propia necedad». En ese instante, un viento suave recorrió el desierto, moviendo las ramas del árbol como si respondieran al clamor del hombre. Elías alzó la mirada, y de pronto una luz lo envolvió. Ante él apareció un ser resplandeciente, majestuoso, con un rostro que irradiaba paz y temor al mismo tiempo. Elías retrocedió tembloroso, pero el ángel levantó su mano y dijo con voz poderosa y dulce: «No temas, Elías. Tus oraciones han subido como incienso delante del trono de Dios. Él ha escuchado cada palabra, cada lágrima, cada clamor por tu pueblo». Elías cayó de rodillas con el rostro en tierra y apenas alcanzó a susurrar: «¿Quién soy yo, Señor, para que envíes a tu mensajero a hablar conmigo?» El ángel respondió: «Eres un hombre fiel en medio de un pueblo endurecido.
Por tu fe, el Altísimo sostendrá tu casa y usará tu vida como señal para tu aldea. Una prueba vendrá sobre este lugar, una sequía que pondrá a todos a prueba. Muchos se quejarán, pero tú, Elías, permanecerás firme porque el Eterno es tu fortaleza. El resplandor iluminaba todo alrededor, y Elías, con el corazón estremecido, comprendió que aquella visita no era solo una advertencia, sino también una confirmación. Dios estaba con él. Al día siguiente, Elías tomó sus cántaros y se dirigió al pozo. Allí, como siempre, encontró a los aldeanos con sus baldes. Apenas lo vieron, comenzaron las burlas. «Ahí viene el que habla con el cielo», decían algunos riendo. Elías permaneció en silencio mientras recogía el agua. Luego levantó la mirada y con voz firme declaró: «Anoche un mensajero del Altísimo vino a mí. Me habló de una prueba que vendrá sobre este pueblo, una gran sequía. No será para destrucción, sino para probar nuestros corazones». Un murmullo recorrió a los presentes, pero pronto estallaron en carcajadas. «¡Escúchenlo!», gritó uno. «Ahora resulta que hasta los ángeles lo visitan». «¿Sequía?», respondió otro con desprecio. «Deja de hablar tonterías, Elías. Mientras el pozo siga dando agua, no hay nada que temer». Elías, sin alterarse, agregó con serenidad: «El agua no sostiene la vida por sí misma. Es la mano de Dios la que la da. Confíen en Él. Teman su nombre y obedezcan su voz. No endurezcan más su corazón». Pero las risas volvieron a alzarse sobre las piedras del pozo, y Elías, en silencio, regresó a casa con sus cántaros llenos y con una fe aún más firme en su interior. Pasaron los días, y la sequía llegó. El sol se volvió más implacable, el cielo permanecía cerrado y ni una sola nube traía alivio al desierto. El pozo, fuente de vida para toda la aldea, comenzó a secarse poco a poco. Al principio, el agua simplemente parecía más turbia, pero pronto comenzó a escasear. Los aldeanos acudían con sus cántaros y regresaban preocupados. «¿Se han fijado?», murmuraban. «El nivel del pozo baja cada día más». El temor creció, y pronto se transformó en enojo. Una mañana, cuando Elías se acercó con su balde, algunos hombres lo señalaron con rabia. «Es tu culpa», gritó uno. «Tú hablaste de esta sequía y ahora la trajiste sobre nosotros». «Sí», añadió otro. «Siempre dices que escuchas voces del cielo, y mira lo que has provocado». Elías, sereno, se inclinó a recoger el agua que quedaba. Luego levantó el rostro y dijo con calma: «El pozo no se seca por mis palabras, sino porque así lo permite el Altísimo. Él prueba los corazones para ver en quién confían. No endurezcan más el suyo. Den gracias por cada gota y vuelvan su mirada a Dios». Pero en lugar de escuchar, el pueblo se apartó murmurando con corazones aún más endurecidos. Pasaron los días y la desesperación aumentó. Una mañana el pueblo no soportó más. Fueron hasta la casa de Elías con rostros llenos de enojo y desesperación. «¡Elías!», gritaron, «la sed y el hambre nos consumen. Nuestros cultivos se están secando. Nuestras cabras mueren, y sin embargo las tuyas permanecen vivas. Esto es tu culpa». Algunos, entre lágrimas, añadieron: «Danos aunque sea un poco de tu grano, o pereceremos». Elías los miró con compasión. No discutió, no se defendió. Repartió granos de sus cultivos, asegurando a cada familia una porción para sobrevivir. El pueblo tomó el alimento, pero aún murmuraban con dureza en su corazón. Esa misma tarde, Elías se dirigió a su lugar secreto, bajo el árbol verde. Allí se arrodilló, levantó sus manos y oró con lágrimas: «Señor, gracias porque has sostenido mi casa en medio de esta sequía. Pero te ruego por mi pueblo, no los abandones en su incredulidad. Ten misericordia de ellos, así como la has tenido conmigo». De pronto, una luz descendió sobre el árbol y el ángel volvió a aparecer. Su voz resonó como un viento poderoso: «Elías, tus oraciones han sido escuchadas. Pero este pueblo es duro de corazón y aún no ha aprendido a confiar en Dios. Permanece fiel, porque el Altísimo usará lo que ellos desprecian para mostrar su poder». Elías, aún postrado bajo el árbol, levantó la voz temblorosa: «Señor, ¿y cómo sucederá? ¿Habrá alguna señal para que mi pueblo crea?». El ángel lo miró con solemnidad y respondió: «Elías, tú has visto que 3 veces al año un camello atraviesa este desierto. No es cualquier criatura. Es sabio y conoce los secretos de la arena. Sabe dónde hay manantiales y tierra verde. Cuando vuelvas a orar aquí, ese camello caerá en un hoyo antiguo y escucharás sus lamentos,
Ve a ayudarlo, y cuando lo encuentres, él te hablará con voz de hombre y te dirá: si me salvas la vida, te recompensaré. Entonces irás al pueblo y los traerás hasta el camello, y entre todos los sacarán del pozo. Al día siguiente, el pozo se secó por completo. Los cultivos se marchitaron y los animales comenzaron a morir bajo el sol ardiente. La gente, desesperada, corrió hasta la casa de Elías. Algunos lo acusaban con furia: esto es culpa tuya. Nos diste falsas esperanzas. Pero Elías, sereno, levantó su voz y dijo: hermanos, confíen. El Dios eterno no nos ha olvidado. La salvación está más cerca de lo que imaginan. Entre la multitud, un hombre del pueblo sintió que su corazón se quebraba. Se adelantó y exclamó: basta ya. Este hombre ha demostrado fe. Es tiempo de creer antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras tocaron a muchos. Entonces Elías añadió: hagamos duelo ante el Eterno y supliquemos su misericordia, porque pronto llegará la salvación. Y así lo hicieron. Todo el pueblo cayó de rodillas, orando y clamando al cielo. Elías repartió con sabiduría los granos que aún guardaba, asegurándose de que nadie quedara sin alimento. Mientras lo hacía, la fe comenzó a renacer en los corazones. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Elías se dirigió a su lugar secreto en el desierto, bajo el árbol verde donde siempre derramaba su alma en oración. Mientras se disponía a arrodillarse, vio a lo lejos al imponente camello que cruzaba majestuoso la arena. Elías recordó las palabras del ángel: a la tercera vez vendrá la señal. El gigante avanzó unos pasos más hasta que un estruendo sacudió la tierra. Elías corrió y al llegar, descubrió que el camello había caído en un antiguo hoyo profundo y angosto. Sus bramidos resonaban como truenos en el aire caliente. Entonces ocurrió lo increíble. El animal abrió su boca y con voz de hombre clamó: «Oh, hombre, ten misericordia de mí. Estoy atrapado, y si me salvas la vida, te recompensaré». Elías, asombrado pero sereno, respondió: «No soy yo quien salva, sino el Dios eterno. Pero iré a buscar a mi pueblo, y juntos te ayudaremos». Corrió hasta la aldea y reunió a todos. Aunque muchos dudaban, la urgencia y el fuego en sus palabras los movieron. «¡Vengan!», gritó. «Hay un animal atrapado y Dios quiere mostrarnos algo a través de él». Con sogas, palos y esfuerzo, los aldeanos trabajaron por horas. Los hombres tiraban con todas sus fuerzas, las mujeres alentaban con cantos, y hasta los niños se unieron con pequeñas manos llenas de tierra. Finalmente, el camello salió del hoyo. Al ponerse de pie, levantó su cuello hacia el cielo y lanzó un bramido poderoso, como si ofreciera al Altísimo su gratitud. El pueblo, jadeante y cubierto de polvo, murmuró entre sí: «¿Y ahora qué, Elías? Hemos salvado a este animal, pero seguimos sin agua». Entonces Elías, con voz firme y clara, respondió: «Pueblo, ¿no ven? Esta es la señal que el Altísimo nos dio. No estamos abandonados. Cada uno reunirá a su familia, tomará sus granos, sus cabras y el agua que aún tengo guardada. Seguiremos a este camello, porque Dios ha puesto en él el camino hacia la vida». Algunos todavía desconfiaban, pero un anciano se adelantó y exclamó: «Basta de dudar. Si Elías habla con tanta fe, es porque el Eterno está con él. Sigámoslo». El murmullo se transformó en decisión. Los hombres recogieron a sus familias, cargaron lo poco que les quedaba y se prepararon para la marcha. Elías fue el último en cerrar su casa, entregando incluso sus últimas reservas al pueblo. Y así, al caer la noche, toda la aldea comenzó a caminar tras el camello, guiados por la esperanza de que el Dios de Elías los conduciría a la salvación. El pueblo caminó varios días siguiendo al camello, que avanzaba majestuoso, marcando el rumbo entre las dunas del desierto. Las familias, cansadas y con poca agua, seguían a Elías en silencio por las dunas interminables. El sol ardía sobre la arena y el aire caliente parecía quemarles los pulmones. Pero una mañana, cuando el amanecer se levantó sobre el desierto, el camello desapareció de su vista. La arena, movida por el viento, había borrado sus huellas. La desesperanza comenzó a apoderarse del pueblo. «¡Elías!», gritaron algunos. «El camello se ha ido». «¿Qué haremos ahora?», clamaban otros. «Ya no queda agua, moriremos aquí». El murmullo se transformó en llanto y quejas, pero Elías, aunque también cansado y sediento, se puso de pie en medio del campamento. Su voz se alzó con fuerza sobre el desierto. «No pierdan la fe. El que nos trajo hasta aquí no nos dejará perecer». El pueblo guardó silencio.
Entonces Elías, con paso decidido, comenzó a subir una pequeña colina cercana. Sus pies pesaban, pero su corazón ardía con esperanza. Cuando llegó a la cima, sus ojos se abrieron con asombro. Frente a él se extendía un valle inmenso, cubierto de árboles frutales, sabana verde y un río cristalino que corría abundante como un espejo de vida. Elías cayó de rodillas con lágrimas en los ojos y gritó con todas sus fuerzas: «¡Miren, pueblo! ¡Hemos llegado!». Uno a uno, los aldeanos subieron la colina, y al ver el valle, sus quejas se convirtieron en gritos de júbilo. Hombres, mujeres y niños cayeron de rodillas, glorificando al Dios eterno. Ese día, el pueblo reconoció que no había otro Dios fuera del Altísimo. Comprendieron que, gracias a la fe y la obediencia de Elías, no habían perecido en el desierto. Así, Elías y su pueblo se establecieron en aquel valle fértil y prosperaron. Desde ese día, la aldea temió y honró al Eterno, recordando por siempre que la fe en Dios abre caminos donde no los hay, y que, aún en el desierto más árido, Él puede levantar un río de vida. Amigo, gracias por llegar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, compártela y suscríbete para no perderte las próximas historias que Dios está usando para transformar vidas.